VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto, un destacado líder político experimentado dominicano, presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, aliado al Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido, brazo político de nuestro gobierno. Tomás, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote precisamente cuál es tu visión del comportamiento de opositores corruptos que hoy buscan confundir al pueblo con mentiras. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, quiero primero agradecer la gentileza de poder estar aquí junto a usted, forjador del espacio de televisión de más prestigio en la República Dominicana. Gracias, Tomás. Quiero aprovechar para saludar al pueblo dominicano y saludar a los compañeros y a las compañeras del Poder para el Pueblo. Y ahora quiero decirle a don Guillermo que siento cierta pena al tener que hacer algunos comentarios de lo que fue el inicio, con el perdón suyo, del PLDismo en la República Dominicana y del PRDismo de alguna manera. ¿Y por qué tengo que hacerla? Porque el prócer Juan Bosch, el forjador de la democracia en la República Dominicana, el que nos enseñó a hacer política en la República Dominicana, después de 7 meses de gestión de gobierno, tuvo un cambio absoluto en su actitud, sobre todo expresado en lo que fue en el año 1973, cuando después de haber convivido con nosotros y haber forjado junto a nosotros al Partido Revolucionario Dominicano de aquel entonces, el profesor Juan Bosch dijo que se iba. Dijo que se iba porque ese partido, es decir, el PRD, se había convertido en una especie de bodega, de negocio. De comerciantes de la política. De comerciantes de la política. Y corruptos. Y corruptos. Qué pena para nosotros tener que decir que esa expresión del profesor Juan Bosch llegó al término de denostar a la dirigencia y a la militancia del Partido Revolucionario Dominicano y pretender la creación de una organización a imagen y semejanza de lo que ha sido su conducta o de lo que fue su conducta durante todo el tiempo. Y en la escuela de formación que tenía el Partido Revolucionario Dominicano, los círculos, no los del PLD, los círculos de estudio. Los círculos de estudio, estaba doña Milagros en la forjación, porque primero fueron no círculos de estudio, sino escuela política, y después se convirtieron en círculos de estudio. Y yo recuerdo que doña Milagro dirigía esa parte del partido donde se planteaban los asuntos de ética, los asuntos de moral, los asuntos de buenos valores. Y el profesor Juan Bosch creó al Partido de la Liberación Dominicana. Y doña Milagros permaneció en el Partido Revolucionario Dominicano. En ese momento, Peña Gómez, que ya había emergido como el hombre que había convocado las luchas fundamentales contra el triunvirato y que había, de alguna manera u otra, dirigido, junto con Juan Bosch, la acción política contra el gobierno de entonces del maestro de la política, Joaquín Balaguer. Entonces ocurrió que esos, don Guillermo, usted debe recordarlo como yo, esos que se ponían en la calle con una latita a pedir pesos, a pedir centavos. A vender el periódico Vanguardia del Pueblo. A vender el periódico Vanguardia del Pueblo. Eso que el que más tenía un Volkswagen. Y esos, después hoy día, no todos, pero una buena parte de ellos, miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, andaban en chancleta, andaban en bicicleta,
andaban en motores y algunos andaban en cepillo. Para los que no saben cuál es el cepillo, es el Volkswagen, el carro de ese momento. Y ellos ahora, una buena parte no puede explicar los dineros que ha acumulado. No hay manera de explicar que con un salario, a pesar de que Leonel Fernández Reina subió los salarios a espacios increíbles, es decir, dio un salto en lo que significó, pretendiendo quizá darles suficiente desde el poder para que no tuvieran quizás que hacer más nada. Mire, se pueden contar con los dedos de las dos manos y faltarían dedos para aquellos que no cayeron en un plano denigrante de corrupción total. Pero Leonel por 20 años fue el presidente del PLD y además 12 años desgobernó el país y 8 Danilo Medina, pero 20 años como presidente del PLD. Y lo grave no es eso. Lo grave es que el que le dio la mano a Leonel Fernández Reina para que pudiera llegar a la presidencia, que fue una chepa del destino, fue el doctor Balaguer. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Destruyó al Partido Reformista Social Cristiano. ¿Y qué hizo con el Partido Revolucionario Dominicano que había creado Juan Bosch? Pero con Juan Bosch nunca hizo nada para eliminarlo. Él formó su organización, pero no se metió jamás con el PRD. Destruyó también al PRD. Y ahora quiere destruir a un partido que él duró 20 años siendo el presidente de ese partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es verdad. Es un veneno, es un destructor de partido, es un hombre que no tiene ningún tipo de sentimiento. Esa es la conducta que expresa Leonel Fernández Reina. Y ahora cuando llega al gobierno, ¿qué hizo? Cuando llega al gobierno, lo fundamental que hizo fue prácticamente regalar las empresas del Estado. Destruyó los ingenios, destruyó todo lo que había construido el doctor Balaguer en términos de lo que fue el CORDE. Es decir, eso fue lo que supo hacer. No se sabe todavía a qué precio se vendieron de vaca muerta todas esas instituciones del Estado. Pero la ética, los principios, la moral, lo olvidaron, traicionaron al patriota Juan Bosch que le enseñó ética, moral, principios y valores. Eso lo tiraron por la ventana o quién sabe por la puerta. El profesor Juan Bosch no supo lo que sembró. El profesor Juan Bosch no supo lo denigrante que ha sido la historia, no de todos, pero de una buena parte de los miembros del comité política, que hoy andan en jipeta y tienen cuentas por miles y miles de millones de pesos que no pueden, de ninguna manera pueden explicar. Hasta devolviendo miles de millones también. Hasta devolviendo miles de millones. Y yo diría, don Guillermo, que si se pudiera cuantificar la cantidad de recursos que se quedaron en las uñas del PLDismo que gobernó hasta el 20, usted tendría solamente que hacer los cálculos. Leonel Fernández Reina en sus primeros 12 años manejó 2.000 y pico de millones de pesos, porque el presupuesto era mucho más pequeño en ese momento. Y él dijo que el 30%, él lo dijo, no lo dice Tomás Hernández Alberto, que el 30% se quedaba en las uñas de la corrupción. ¿Usted sabe lo que significa eso? 800 millones, pero no de pesos, es de dólares, que no tienen explicación. Yo digo que si ahora mismo nos dedicáramos a quitarle a aquellos la mitad de lo que se llevaron, la deuda pública estuviera pagada. Don Tomás, entonces, ¿de qué sirvió las enseñanzas del patriota Juan Bosch para esos hombres y mujeres que lo acompañaron hasta el final de su vida? Es decir, llegaron al poder gracias al patriota Joaquín Balaguer, que apoyó el famoso Frente Patriótico, y luego se convierten en multimillonarios sin explicación, y Fernández hasta con una fundación multimillonaria. Mire, don Guillermo,
La vida me ha dado la oportunidad de poder caminar por el mundo. Los expresidentes de los Estados Unidos tienen la tradición de que dejan una biblioteca, dejan un lugar, un espacio, pero ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen desde el gobierno? No, lo hacen porque tienen buen salario y porque además se dedican a dar conferencias que normalmente les genera mucho, pero mucho dinero, y entonces él quiere ser como los presidentes de los Estados Unidos, pero ocurre que no lo hace con dinero, porque dinero no tenía, lo hace traficando con la influencia, que es otra manera de llevarse el dinero del pueblo. Y quiero explicarlo. ¿Qué es el tráfico de influencia? Yo estoy en el poder, pero llegué como consecuencia de los aportes que hicieron sectores, y después entonces, en el mismo ejercicio del poder, lo llamo para que cooperen con un Funglode, que es un monstruo que ahora mismo está valorado en casi 800 millones de pesos en la República Dominicana, y que no hay manera de que esa institución, es bueno que se sepa, don Guillermo, si el presidente Leonel Fernández Reina pasa a la otra vida, que yo espero que no sea por ahora, le deseo muy larga vida, esa institución tiene que ir a mano del Estado. Esa institución fue construida por el pueblo dominicano. Esa institución no fue como hace, por ejemplo, un rico grande, Rockefeller en Nueva York, que invierte y al final... Este es con el dinero de nuestros impuestos. Este es con el dinero de nuestros... Ese es de nosotros los dominicanos, aunque solamente puedan entrar ahora los de la fuerza del pueblo. Porque esa es otra cosa. Él quiso destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Le ha resultado difícil y va a ser muy difícil, porque el que en ese partido político sabe aglutinar gente se llama Danilo Medina y está en el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que fue Danilo Medina en el primer gobierno y en el segundo gobierno de Luis Fernández. Y en el tercer ministro de la Presidencia. Y acuérdese cuando quiso aspirar en el año 2008, quiso liquidarlo, Leonel. Y el propio Danilo Medina dijo, me venció el Estado. Pero ese mismo que venció a Danilo, en el año 2012, quiso procurar una alianza con Hipólito Mejía. E Hipólito, yo tengo la certeza porque yo tuve que ver con esas cosas. Sin embargo, una vez que se había hecho la alianza, que lo único que se pedía era que sencillamente le dejaran tranquilo, Hipólito Mejía dijo, cuando yo llegue al poder, el que la hizo la paga. Y entonces él cambió de parecer. ¿Y qué dijo en Nueva York? La gente no le ha preguntado a Leonel Fernández de dónde sacó él los 40 mil millones de pesos que ofreció tener en Nueva York para que Danilo ganara. Oye, pero ven acá, 40 mil millones de pesos, ¿y de dónde lo sacó? Es decir, nosotros estamos frente a un hombre que se vendió como lo máximo, que hizo obras en la República Dominicana, y déjeme decirle que las obras que hizo están ahí y están bien, pero ¿cuánto le costó al pueblo dominicano? ¿Cuántos millones se fueron por ahí a los bolsillos de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana? Hacían túneles, pero no por necesidad, sino porque lo que somos ingenieros, en el caso mío ingeniero agrónomo, sabemos que los movimientos de tierra permiten hacer cualquier cosa. Y ese fue el tipo de monumentos que nos dejaron, que por cierto es la parte positiva, porque tampoco no somos nosotros locos por negar que el túnel juega un papel, ¿entiendes? Don Tomás, como te dicen muchos amigos, compañeros y compañeras que te quieren, Tomás, entonces estas críticas, esta oposición corrupta, presentándose como los salvadores de la República a 3 años de un proceso electoral, ¿qué tú dirías frente a la gestión del presidente Luis Abinader? Bueno, permítame primero decir que parte de la corrupción, el entramado de la corrupción del PLDismo, fue Leonel,
que lo generó, fue Lionel que lo creó. Y usted me dirá, ¿y cómo yo lo sé? Bueno, porque vamos a revisar con esa memoria gigante que usted tiene los jueces de la los presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Y los procuradores generales. Y los procuradores generales, ¿de dónde salían? De la fila del Partido de la Liberación Dominicana, algunos ellos del comité político y otros del comité central. ¿Y para qué eso? Porque él decía siempre que él tenía blindado su gobierno, blindado para que se pudiera hacer lo que le da la gana y finalmente no tuvieran que pagar consecuencias. Que la justicia no lo alcanzara. Desde que llegó al poder el 16 de agosto del 96. Así es. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La gente que habla de que no ha habido cambio. ¿Cuál es la diferencia? Mientras Leonel Fernández Reina ponía en la Procuraduría General de la República a sus canchanchanes del PLD, algunos de ellos gente buena, otros gente cuestionable. Ponía, por ejemplo, a Radamés Jiménez, mi amigo. ¿De dónde es Radamés Jiménez? Del PLD. Ponía al que tuvo Danilo, porque al fin y al cabo, aunque lo tuvo Danilo, es el mismo PLD, el procurador que fue a los tribunales y que todavía anda por ahí dando vuelta. Es decir, una justicia adocenada. ¿Y la justicia de Luis Abinader cómo es? Es totalmente lo contrario. Luis llega al poder, encuentra todo esto y Luis cambia todo eso. Luis decide que a la justicia tiene que ir gente independiente, no vinculada con partido político. ¿Y quién va? Miriam Germán. Esa fortaleza de moralidad que tiene la República Dominicana. ¿Y quién está ahora? Jenny Berenice. Para que usted vea la visión que tiene. La propia Jenny fue en algún momento miembro de la justicia, pero asqueada por ella, renunció. Y ahora nosotros la recogemos por su trayectoria. Porque ella viene del PLD. Ella viene del PLD. Igual que Wilson Camacho en Santiago. Así también. mismo. Pero, porque no todo se corrompió. Entonces, pero lo fundamental es que no son del Partido Revolucionario Moderno, que son independientes. Y ellos son independientes también de los partidos. Fueron de otros que no fue el PRD. ¿Qué quisieron hacer con eso? Lo que lograron, don Guillermo. Porque déjeme decirle, aquí se debe legislar en la República Dominicana, en el sentido de que la corrupción no perima jamás. Es el crimen más grande, la corrupción. Es el que le quita al pueblo la posibilidad de ir a la escuela, la posibilidad de tener segura su comida, la posibilidad del bienestar. Nos condenó, no quiso nunca el 4% para la educación. Yo no tengo nada personal contra él. Pero cuando él entró en el 2004, prohibió que todos los títulos que entregamos nosotros, que debieron de entregarse en su gestión, no le hizo caso. Los títulos de propiedad en el Instituto Agrario Dominicano. Así mismo. Don Tomás, mi querido Tomás, el tiempo tú sabes que como es muy rápido. Se fue ella. Sí. Pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano, haciendo una exhortación. Aquí ¿Cómo no, cómo no? Al pueblo dominicano, a ese pueblo que tanto amamos, les pedimos que cuando le llegue a la mente cualquier tipo de duda, haga la comparación entre lo que es Luis Abinader, seriedad, decencia, transparencia, que tiene amigos pero que no tiene cómplice. Luis Abinader, que llega al poder y todo su salario lo brinda, porque Luis no llega para procurar nada, porque su familia, de manera honesta, ha levantado una fortuna que nos dice a nosotros que se puede también llegar a ser rico y no ser deshonesto. Don José Rafael Abinader, una escuela de transparencia en la República Dominicana. Su hijo Luis Abinader, otra escuela de transparencia. Una lucha titánica. Cuando te llegue alguna duda, te invito a la comparación. Y tú verás
que en este país y por muchos años no hay otra solución. El Partido Revolucionario dominicano se me zafa siempre. El Partido Revolucionario Moderno, que es de alguna manera u otra un PRD que ha cambiado para bien, que ha dejado de lado la conflagración y que está listo para seguir ocupando el gobierno de la República Dominicana el tiempo que el pueblo lo desee, conducido por este hombre que sin haber tenido experiencia de Estado se ha constituido en un referente, por Luis Abinader, que es sin lugar a duda el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana en lo que va de siglo. A ti te digo, pueblo dominicano, no temas, que el conductor de nuestra nación es un capitán que ha demostrado saber navegar cuando la corriente está suave y también llevar el barco a puerto seguro cuando la tempestad nos azota. Tomás Hernández Alberto, siempre tenemos mucho deseo, como muchos dominicanos nos lo piden, que vengas aquí a Aeromundo a expresarte como lo hace en democracia y en libertad. Y además con tu experiencia política, la experiencia que es la suma de nuestros errores, y en política y en la vida es muy importante siempre recordar esa experiencia para poner a un pueblo dominicano que tampoco lo olvide. Muy pronto te tendremos de nuevo, Tomás. Muy contento de tenerte aquí. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, lo ha sido don Tomás Hernández Alberto, el presidente del movimiento El Poder para el Pueblo y además un hombre del presidente que nosotros también lo podemos decir. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro ministro de Educación y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Luis Miguel de Camps. Aeromundo. El periodista